doctora Echaiz. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Huerta. Vamos a escuchar ahora al doctor Mike Pilares Rado, presidente de la Junta de Decanos del Colegio de los Colegios de Abogados del Perú, sobre los mismos proyectos de ley. Doctor, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señora presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, señores congresistas, integrantes de esta comisión, muy buenos días. Expresar mi saludo institucional a nombre de la Junta de Decanos Abogados del Perú, a la Comisión y al Congreso, también a todos nuestros colegas abogados que nos están siguiendo por las redes. Señor representante del Consejo de Notariado y a los presentes, muy buenos días. Bien, yo en principio agradezco se invite a la sociedad civil organizada y en este caso a los directamente involucrados también, como somos los abogados y nosotros como intermediarios de la sociedad que necesita acceder a la función notarial. Señora presidenta, he escuchado con atención la exposición del presidente del Consejo de Notariado. Sin embargo, yo quisiera empezar expresando un poco la necesidad por la cual necesitamos la modificación a la ley del notariado, al decreto legislativo 1049, que es en esencia la razón por la cual estamos acá y estamos exigiendo estos cambios. Y es que cuando hemos tenido audiencias públicas convocando a la sociedad, 1, 2, cuando nos hemos reunido en la ciudad de Puno, allá en octubre del año pasado, todos los decanos del país han expresado su preocupación respecto a este servicio. Y es que tenemos muchas deficiencias, primero, en cuanto al número de notarios por región, provincia y o distrito. Necesitamos que la conformación del Consejo del Notariado cambie. Necesitamos que el jurado calificador también tenga algunos cambios en la ley del notariado. Necesitamos que se unifiquen los costos en el servicio del notariado, porque hay notarios que te cobran de acuerdo a cuánto está comprendido en la legalización del documento que uno está llevando ante el notario. Si es que hay que legalizar por una transacción que quizá es de 100, 200 o 500 soles, bueno, el costo está ahí 5, 6 o 8 soles. Pero si de por medio hay una transacción que supera los 100.000, 200.000 o 500.000, bueno, el costo se incrementó ostensiblemente y hay que pagar onerosamente y uno dice, bueno, ¿y qué más pues entonces el notario nos brinda? Aparte de legalizar como tercero imparcial y como garante de la seguridad jurídica, entonces nosotros nos preguntamos, ¿será que nos están cobrando un impuesto? ¿O será que aparentemente tenemos un origen económico, pues y por el cual nosotros tendríamos que pagar o solventar estos pagos, estos cobros que se hacen? ¿O es que nos ponen un testigo adicional o quizá otro tipo de elemento que le dé mayor seguridad aparte de su firma? Y eso no es así. Y entonces nos preguntamos por qué ese cobro diferenciado y de acuerdo a los montos que hay en el documento. Y esto está pasando a nivel nacional, señora presidenta, y le digo, esta es una preocupación que recogemos en el día a día y que recogemos en reuniones en la Junta de Decanos Abogados del Perú. También, presidenta, importante evaluar lo siguiente. Los notarios han ido adquiriendo otras funciones también, para efectos de dar un certificado domiciliario, para efectos de notificar cartas notariales, procesos no contenciosos, que ahora los han llevado a tener mayor carga, mayor responsabilidad y menos tiempo. Y en esa medida nosotros nos preguntamos, ¿y por qué el Estado no se preocupa
en generar mayor número de plazas de notarios y miramos al Consejo del Notariado y por el otro lado miramos al Ministerio de Justicia mismo. Pero si miramos la ley, pues en la ley está el problema y lo voy a detallar más adelante, señora presidenta. Ahora, también es importante, y ha sido materia de modificación ya inclusive, que los notarios, si bien es cierto, tienen que brindar una atención personal, pero lamentablemente hay notarías que tienen 50, 80, 100, más de 100 trabajadores, que es legítimo finalmente. Pero la pregunta es, ¿realmente le estamos dando seguridad jurídica? El notario que ha asumido el encargo del Estado, ¿realmente está dando seguridad jurídica a esa documentación? Señora presidenta, hay notarías, bancos del Perú, de nuestro país, que ya lo obligan a uno a decir con qué notaría tiene que hacer usted las transacciones. Y si no es tal notaría, señor, usted se puede ir. Y entonces, no que tenemos derecho a la libre contratación, no que tenemos derecho a poder acceder a cualquier función notarial en cualquier ubicación. ¿Y por qué el banco ahora establece, señora presidenta, qué notario es el idóneo y usted tiene que ir por ahí? Si no, no puede hacer su transacción, no puede hacer su préstamo, no puede hacer una hipoteca, nada. Y entonces, ¿será que los privados, como son los bancos y algunos notarios, pues le están cerrando la puerta a la sociedad civil y a la ley que es igualitaria para cada uno de nosotros? Vea usted, esto es parte de los problemas que recogemos y con respecto también, señora presidenta, al horario de atención, es otra de las problemáticas que estoy exponiendo. El horario de atención, la ley dice 7 horas mínimamente debe estar abierta al público, señora presidenta. Pero acá hay que ser realistas y para eso hemos venido. Nos preguntamos, empezando desde el ciudadano de a pie hasta el otro funcionario público que también por X razones tiene que ir donde un notario. ¿Acaso es que lo encuentra al notario en su centro de labor? Señora presidenta, yo creo que acá se ha desnaturalizado la labor de los notarios públicos. Recuerde usted que el Estado es quien les otorga esta función. ¿Pero qué ha pasado? Se ha ido desnaturalizando. Parece ya una función y un servicio privado. Vea usted. Y es que los notarios, cuando vamos, nos dice, el notario no está. El notario lo va a atender mañana o venga en 2 días. En Lima es en 2, en 3 días. Y es que no está esos 2 días. ¿Será que está de viaje y ahora la firma electrónica funciona muy bien? ¿Será que realmente hay acceso, señora presidenta, a poder tener seguridad jurídica? Y como la ley y el espíritu de esta ley del notariado señala de que el notario debe otorgar seguridad jurídica. 1, el notario es el tercero imparcial que va a intermediar entre los 2 contratantes y de manera personal le va a dar la fe pública. Entonces nos preguntamos si esto está sucediendo o queremos negar esta realidad. Y el Congreso justamente, felicito yo, que recoja la problemática y la necesidad de hacer estos cambios en el servicio del notariado. Señora presidenta, nos dicen inclusive que muchos de los notarios están viajando por todo el mundo. Y bueno, en todo su derecho, señora presidenta, pero acá hay un encargo especial del Estado. El Estado les está dando una función pública, les está diciendo de lunes a viernes mínimo 7 horas. No que esté abierta la puerta de la notaría, sino que el notario esté 7 horas ahí. Porque el Estado le está dando esa responsabilidad. Y es como cualquier función pública de alta investidura. Yo no sé si hay algún funcionario público
que no labore las 7 horas o 8 horas, perdón. Y en este caso, ¿por qué? ¿Por qué el Estado no controla a los notarios? ¿Por qué esa función sí parece privada? Absolutamente, señora presidenta, sin temor a equivocarme, porque también voy a las notarías y vemos que no está el notario. Entonces, esta es parte de la problemática, presidenta, que necesitamos recoger también y hacer la ley al momento de modificar. Entonces, también, presidenta, por ejemplo, en lo que señalaba, es importante ver cómo le descargamos algunas funciones, porque ya no quieren, por ejemplo, diligenciar una carta notarial, ya no quieren dar un certificado domiciliario, ya no es oneroso, no resulta, no hay costo-beneficio. Quizá hay que pensar en el otro nivel también de acceso a la mayor cantidad de población en la que debemos pensar, porque tenemos mucha población, señora presidenta, que no tiene la posibilidad económica de poder pagar los costos ante un notario público, pero sí lo podría hacer bien ante el juez de paz. Y me pregunto yo, ¿acaso es que el Estado está negando su propia realidad sabiendo que hay mucha de la población en los pueblos más alejados y distritos más alejados, del cual me honro en venir, señora presidenta, de la provincia de Cana, su distrito Yanauca, pueblo tupajamarino, desde el cual yo le pido, a través de la Junta Nacional, podamos escuchar esta necesidad y darle también esa posibilidad a estos pobladores de que puedan acceder a estos servicios, como es de remitir una carta. ¿Acaso no es un medio de solución de conflicto o de aclaración o de prevención de algún delito cuando tenemos que remitir una carta? Y es que desde Yanauca o Pampamarca o Chumivilcas, Santo Tomás, Libitaca, tenemos que ir hasta Sicuani. A 3, 4 horas de viaje dependiendo, y ir donde un abogado, ver la posibilidad que nos haga la carta notarial, cuánto nos cuesta esa carta notarial, cuánto nos cuesta el diligenciamiento, cuánto nos cuesta la legalización de la firma, y ese poblador con esos escasos recursos económicos que apenas tiene para poder subsistir, yo digo, ¿podrá realmente alcanzar justicia o estará condenado a asumir un proceso penal y quizá ponerse en peligro su propia libertad? O sea, hay muchos aspectos conexos, presidenta, que necesitamos ver más allá de un tema de analizar los propios artículos del decreto legislativo 1049. Y creo que este es uno de los espacios donde pues nos corresponde aportar esta problemática, porque lo estamos debatiendo en la Junta de Decanos, presidenta. Cada 2 meses en promedio nosotros nos reunimos, los decanos del Perú, para poder analizar esta problemática y poderla trasladar. Presidenta, una vez que he dado parte de seguro de la problemática que aqueja a la ciudadanía, me gustaría ir al análisis de los artículos que consideramos pertinentes, deben ser modificados. Presidenta, en los proyectos de ley, los 4 proyectos de ley, y acá tengo que señalar que hemos alcanzado también un proyecto de ley desde la Junta Nacional de Decanos, a través del Colegio de Abogados del Cusco, que me honro también en conducir. Hemos alcanzado un proyecto de ley, presidenta, mesa de partes virtual, pero que en realidad recoge también parte de toda la necesidad que necesitamos corregirla. En el artículo 5 del decreto legislativo 1049, que trata específicamente de la creación de las plazas notariales. Presidenta, es importante en el proyecto de ley que el gobierno ha recogido y con quien hemos dialogado varias oportunidades con el ahora premier, con el doctor Aníbal Torres, abogado,
Y le hemos expresado cada una de estas necesidades. En el proyecto de ley 786 se recogen muchas de las cosas que también lo hemos presentado en nuestro propio proyecto de ley. Y entre ellos el artículo 5 señala sobre la creación de las plazas notariales. Y es que necesitamos, según la norma, la propuesta está para que cada distrito del país cuente con un notario público. Y también, por el otro lado, en lugares donde se tiene población de 20,000 habitantes mínimamente, haya un notario. Y Presidenta, un poco recogiendo la conversación de la semana pasada, y me preguntaba, señalando, ¿y por qué en determinados distritos sí le creamos y por qué hacemos, quizá podemos exponer a un tema de inseguridad jurídica, a un tema de legalizar muchas cuestiones ilícitas? Pero, Presidenta, yo creo que es importante darle desde el Estado la posibilidad a que cada distrito pueda acceder a un notario. Y lo sustento, ¿por qué? Porque más allá de que hay mucha población, si fueran 10,000 habitantes, Presidenta, que creo que es lo mínimo que podríamos contar, yo me pregunto, ellos están condenados a no tener un notario, condenados a no tener este servicio, condenados a que la posibilidad de acceder a este servicio sea mucha más onerosa que uno que vive en la población o en capital de provincia o de región. El Estado tiene que ver la posibilidad. Presidenta, si es que no hubiera la posibilidad de acceder a esa plaza, démosle la oportunidad de crear esa plaza. Y si el postulante, que es necesario que él verifique esa plaza, sabe que no va a poder tener rentabilidad su labor, su servicio, pues no se presentará. Pero creo que no podemos negarle esta posibilidad de que haya una plaza vacante, Presidenta. Y en esa medida, pensemos a largo plazo, Presidenta, porque una ley no puede salir para este año, porque mi gestión o porque es parte de mis 5 años del Congreso. Pensamos siempre en el futuro, Presidenta. Y es que, ¿acaso estas poblaciones no van creciendo? ¿Acaso estas poblaciones no buscan nuevas formas o alternativas de dinamizar su economía y en consecuencia de generar mayor transacción o tráfico jurídico en la zona? Y es lo que pasó en Santo Tomás, en Chumbivilcas, en Espinar, en la convención, donde el café, por ejemplo, empieza a crecer ostensiblemente y en cada uno de los distritos. Y es que, Presidenta, en la medida que va creciendo, o va transcurriendo, perdón, los años, la población va creciendo. Se van generando nuevos espacios de desarrollo. Y tenemos que pensar en ello para crear las plazas. Y no estar esperando que el colegio de notarios o el consejo del notariado o finalmente el Ministerio de Justicia, que prácticamente ha sido nula sus convocatorias, lo hagan. Si esperamos que ellos lo hagan, no va a pasar. Pero si tenemos ya la creación por ley, por distrito, Presidenta, creo que podemos darle la posibilidad de elegir al postulante, si postula o no a esa plaza. Si no postula, bueno, está todavía pendiente para un siguiente año u otro, donde realmente se dé la posibilidad, bien, postulará. Pero como Estado le estamos dando esa oportunidad. Esto es muy importante, Presidenta, en todo caso, sobre la creación de las plazas notariales, en la población también, mínimamente, reitero, puede ser 20,000, seguramente habrá mayores aportes, pero del otro lado consideramos que por distrito, Presidenta, es importante generar estas plazas. Sobre la convocatoria a plazas vacantes, artículo 9 del decreto legislativo, Presidenta, señala la norma que la convocatoria a plazas vacantes, para hacer un resumen de este artículo 9,
Presidenta, primero el Colegio de Notarios tiene que convocar, ya sea por cese de notarios o creación de nuevas plazas, dentro del plazo de 60 días. Luego del pasado estos 60 días, no lo hace el decano notario de la región, entonces, a pedido del Consejo del Notariado, tiene que hacer el Colegio de Notarios nuevamente, en segunda oportunidad, después de 30 días. Pero luego, si no lo hace otra vez el Colegio de Notarios, entonces recién entra el Consejo del Notariado. Y también esta posibilidad se ha dado, también se ha dado. El Consejo del Notariado no ha actuado muchos años. Finalmente, el Ministerio de Justicia es quien tiene que accionar. Presidenta, vea usted la realidad. Yo preguntaría a nuestro presidente del Consejo del Notariado, a ver que nos indiquen cuánto realmente se ha cumplido con este procedimiento legal y cuánta responsabilidad se da. Ninguna, Presidenta. No hay ningún tipo muchas gracias, de apercibimiento. Y en consecuencia es letra muerta. Es letra muerta porque los decanos notarios de las regiones no convocan. Le doy un ejemplo claro en el Cusco, por ejemplo. Presidenta, se ha convocado ahora para la provincia del Cusco 4 plazas. Pero ¿sabe qué, Presidenta? Esas 4 plazas es porque fallecieron 4 notarios en esta pandemia. Ah, o sea, estamos reponiendo nomás. ¿Y las demás plazas? El Cusco como provincia, le digo, Presidenta. Ni siquiera sus otras 13 provincias. El Cusco tiene 13 provincias. Pero para Cusco ciudad como provincia, sus 8 distritos, hay que reponerles nomás 4 de los que han fallecido. Pero el Cusco ya tiene la necesidad de contar con mayor número de notarios, pero el decano de notarios simplemente ha dicho, reponemos 4. Y claro, para provincias donde son grandes, por ejemplo, la convención donde el café se mueve en grandes dimensiones, y es nuestro lugar del cual sale este producto muy importante, tenemos a la fecha un notario. Se ha convocado 2, 3 plazas. ¿Es suficiente? No. No es suficiente. Pero vea los hechos de los decanos notarios. ¿Por qué pedimos que los decanos notarios ya no tengan esta función? Y sí lo haga, como dice el proyecto que se me ha encargado analizar, sí lo haga el Consejo del Notariado, donde la conformación tiene que ser otra, definitivamente, del Consejo del Notariado. Presidenta, para ir avanzando, agilizando en todo caso, ahí es importante, en el jurado calificador, Presidenta, vemos de la norma en el artículo 11 que se tiene la presencia de los notarios 2 en el jurado del calificador. Está el decano notario de la región y está el presidente de la Junta de Decanos Notarios. 2. Y no sé si realmente hay intención de que se puedan acceder a más plazas, pero lo dejo interrogante, Presidenta, y la realidad nos demuestra que no se accede y por eso hay plazas desiertas. En la propuesta se establece que deberían haber 2 representantes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Consideramos, Presidenta, que debe integrar la Corte Superior de Justicia y un representante de la Corte Superior y un representante de la Junta de Fiscales, además del presidente del Consejo de Notariado, además del Colegio de Notarios y del presidente de la Junta, del decano del Colegio de Abogados, también de la zona. Eso en la conformación, Presidenta, del Consejo de Notariado. Presidenta, otro tema muy importante que no quisiera dejar pasar es respecto a la fecha o edad límite del notario. Esto entra en cuestionamiento. Ya el Tribunal Constitucional sometió a control este decreto legislativo 1049 y se pronunció y dijo que si los requisitos que se estaban poniendo para ser postulante a notario era que esté apto física y mentalmente, entonces es suficiente, porque por lo demás
es discriminatorio. Lo dijo el tribunal. Entonces, consideramos que los notarios, con esa atingencia del Tribunal Constitucional, los notarios hasta el último día de su vida pueden ejercer la función. Pero mire usted, Presidenta, lo irónico. El notario que tiene, vamos a hacer de cuenta, 90 años, él está en buenas condiciones, pero el notario le exige al contratante, si supera los 65 o 70, le dice, señor, un momentito, yo ya dudo de su capacidad mental. Usted me tiene que traer su examen psicológico. Ya, o sea que yo como Estado, ahora no soy privado, ahora soy Estado, y yo le exijo al contratante, usted me tiene que traer. Presidenta, la solución desde el colegio, desde nuestro proyecto de ley, consideramos que dentro de las obligaciones del notario, artículo 16, se tiene, Presidenta, lo siguiente. Las obligaciones del notario, entre ellas necesitamos consignar ahí, Presidenta, que los notarios, en todo caso, en principio, tengan que acreditar su capacidad mental y física cuando sean menores a 69 años con un certificado médico emitido por el médico internista y visado por la Dirección Regional de Salud de la zona. Ya un notario en funciones, si es menor de 69 años. Menores de 69. Voy avanzando, Presidenta. Si fuera mayor de 70 y 79 años, consideramos que el médico internista y el psiquiatra debe otorgarles el certificado correspondiente para acreditar su capacidad física y mental y en consecuencia dar el servicio. Si fuera mayor de 80 años, a propuesta, un certificado emitido por un médico legista adscrito al Ministerio Público. Consideramos que de esta forma, Presidenta, no estamos contraviniendo con la sentencia del TC, pero sí en la línea de que el TC exige que haya una exigencia de aptitud física y mental, pues bueno, consignémosle ello, Presidenta. Está en nuestro proyecto de ley del Colegio de Abogados del Cusco. Y bueno, sobre el cese, Presidenta, creo que ya se ha explicado para ir avanzando. Sobre la conformación del Consejo del Notariado, Presidenta. Consideramos importante, la ley dice que debe estar el ministro de Justicia o su representante, el fiscal de la Nación o su representante, el decano del Colegio de Abogados de Lima, Presidenta. Y acá está sucediendo conforme está pasando con el representante ante el Jurado Nacional de Elecciones. La conformación del Consejo del Notariado, y esto es un pensamiento, no sé, trasnochado para mí, para el 2008, Presidenta, porque esta ley es del 2008, y digo, ¿cómo es posible que el de Lima nomás es el que tiene que ser el representante para el funcionamiento del Consejo del Notariado a nivel nacional? Yo pediría al presidente del Consejo del Notariado que está presente, que vea cuál es la participación del representante del Colegio de Abogados de Lima en este tipo de funciones. No lo sé, pero me gustaría que sí lo analice. Pero más allá de ello, Presidenta, creo que es discriminatorio, porque abogados y decanos en todo el país tenemos, y la representación definitivamente tiene que salir de la Junta de Decanos Abogados del país. Asimismo, Presidenta, se tiene en esta propuesta la participación del Superintendente Nacional de los Registros Públicos o su representante, difiriendo de la norma actual, que nos indica que debe estar el presidente de la Junta de Decanos Notarios y el notario de la zona de Lima. ¿Por qué considero que es importante el representante de registros públicos? Presidenta, la primera instancia o primera puerta donde todo acto emitido con fe pública del notario entra a registros públicos. Y uno dice, bueno, voy donde el notario y solucionado el asunto. Pero resulta que cuando me da el documento el notario y lo llevo a registros públicos y me dice, señor, le falta esto, le falta esto, le falta aquello, le falta esto. Oye, ¿y no que los notarios realmente nos daban la solución?
Entonces, es una crítica al notario, pero también una crítica a registros públicos, porque no hay comunicación, porque no hay una armonía de trabajo, Presidenta, pese a que el Consejo del Notariado está dentro del Ministerio de Justicia y registros públicos también, pero hay un divorcio absoluto. No hay ningún tipo de armonía y de coordinación. Y al final, ¿quién paga? Mire usted el Estado lo que hace, ¿eh? Al final, ¿quién paga? El ciudadano. Al final el ciudadano, señor, me tiene que levantar esta observación. Señor, le va a costar 300 soles más. Pero es su error. No, señor, usted me paga. Voy otra vez al notario, perdón, al registro público, señor, le falta esto. Señor notario, falta esto. Me tiene que pagar otros 300 o 500 más. Pero es su error, señor notario. No, señor, usted me tiene que pagar. Y entonces el Estado totalmente divorciado de la sociedad y de la función y el servicio que debe brindarle al ciudadano. Y más aún, como digo, al ciudadano de a pie que necesita tanto de este servicio, señora Presidenta. Para ir terminando. Presidenta, respecto finalmente a las infracciones disciplinarias, artículo 149 de la norma, va a ser importante que esta documentación que estamos señalando sea presentada por los notarios para demostrar su capacidad física y mental y poder seguir brindando el servicio, esto sea considerado como infracción el no presentar esta documentación disciplinaria y bajo apercibimiento. Porque si no, va a ser letra muerta, Presidenta. Va a ser letra muerta. Y de igual forma, el tema de la asistencia en esto al centro de labor. Reitero una vez más, están cumpliendo función pública. No es un trabajo privado, sino una función pública, Presidenta. Ello también tiene que entrar como responsabilidad ante su incumplimiento en caso se diera. Presidenta, yo le agradezco por el tiempo y el espacio necesario. Esperamos que salgan buenos resultados de esta iniciativa. Muchas gracias. Gracias, doctor Pilares. Gracias, doctor Huerta. La comisión va a tener en cuenta todos los aportes que han dado ustedes a través de su exposición y en su momento seguramente les haremos llegar el anteproyecto de dictamen para que ustedes también puedan darnos su opinión sobre el particular. Les vamos a agradecer que nos hagan llegar por escrito sus informes, la exposición que hoy han hecho, a efecto de incorporarla a los antecedentes del proyecto. La comisión les agradece por su presencia y cuando ustedes gusten pueden retirarse. Muchas gracias. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.